dejar un texto bien famoso en la Biblia, todos los cristianos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los pasajes famosos en la Biblia. Pero no es tan famoso lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 3 de San Juan. Los invito a que me acompañen. El capítulo 3 de San Juan lo conocemos por San Juan 3:16. Pero el capítulo 15 después sigue el verso 16 y después sigue el verso 17 y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a leer el verso 19 y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, a los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Salud. Días anteriores, ahí en el trabajo, hay pocas personas que son cristianas. Y la mayoría me conocen de ahí del taller, que yo soy hermano, me dicen ellos. A lo mejor de enfrente de mí no me dicen, pero sí lo dicen. Pero eso no me interesa, a mí me causa gracia. A lo mejor cuando no los escucho y viene el aleluya, dicen los hermanos de Guanajuato. Y un día me invitaron a un evento social, un viernes. Y me dice: Urbano, te invito a tal lado. Le digo: está interesante ir. Le digo: pero tengo otra cosa más importante. Dice: ¿a poco usted nunca ha ido a esos eventos? Sí, le digo. Pero hay otra cosa más importante. Dice: ¿y cuál es? La cosa más importante de yo encontrarme con Cristo Jesús es más importante para mí. No sé para ustedes. Eso es más importante. Y me estaban diciendo allá para que se tome una cerveza y por ahí otras cositas. Y muchas veces nosotros los seres humanos nos escudamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque amamos más lo que vemos en el mundo que a lo que no vemos. Y aquí el apóstol Juan dice: las personas, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si hubieran visto al hermano Urbano tomándose una cerveza, inmediatamente por ahí se hubiera enterado todo el taller y después hubiera llegado por ahí a los hermanos: fíjense que Urbano ya se está haciendo borracho. Porque sus obras, dice, ¿qué dicen? Lo están delatando. Pero el verso 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿por quién? Por Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, al leer tu palabra, por favor, tu Espíritu que nos dé sabiduría y entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué traigo a colación estos versículos? Porque estos versículos hablan del amor. Ese es el verdadero amor. El día que nosotros comprendamos el amor de Dios, nuestra vida será diferente. Y está muy bien que se festeje el Día del Amor y de la Amistad. Porque nosotros como mexicanos, y hasta el hermano Antonio que ya lo adoptamos como mexicano, también disfruta de los manjares de los mexicanos, también disfruta de los manjares de los salvadoreños, también disfruta de los manjares de los guatemaltecos y por ahí. Y es bueno. Pero hoy en esta mañana vamos a hablar, queríamos hacer énfasis, no dejar por alto el Día de la Amistad. Y del amor, de ese amor tan grande de Cristo Jesús para toda la raza humana. No distingue, no hay fronteras para Cristo Jesús, y gloria a Dios por eso, porque Él no hace acepción de personas. Él nos ve a todos igual, sea obscurito de la piel, claro de la piel, no importa, para Dios todos somos iguales. Gloria a Dios por eso. Encuentra a Jesús bajo la higuera. No sé si ustedes, la mayoría de nosotros conocemos las higueras, los higos.
Fíjense que las higueras, yo no era muy bueno para comer higos. En México, allá donde yo soy, nada más como 2 o 3 personas que tenían higos. Y mi mamá hacía el aseo en una casa de esas, y lo primero que me decía, pues yo era un niño, dice: hijo, no vayas a agarrar las cosas que están por ahí, porque sabe que los niños somos bien tentones. Y lo primero que le dicen que no hagas fue ir a ver a la planta de higos. Era lo único que tenían en ese hogar. Y viendo que ya había pasado rato, mi mamá se ocupó en hacer qué hacer, y lo primero que hice, ir a ver a la higuera. Y ella estaba observando como Eva la fruta. Y como yo no sabía cuáles eran los buenos para comer, corto uno y le doy la mordida. Y no estaba bien maduro y me llené la boca de leche. Y de ahí en adelante los higos no eran muy apetecibles para un servidor. Años anteriores yo trabajé en la Thatcher Concrete. Y un compañero de trabajo llega con 2 cestas de higos. Y yo no he visto otros higos como esos higos. Esos higos estaban hasta por fuera derritiéndose la miel. Y yo llegué a la casa y se lo puse a un sándwich de higos. Qué deliciosos higos me he comido. Comí higos de la hermana Rosa. Pero esos higos de ese compañero de trabajo, cuando lo dejamos allá afuera, llegaron las ovejas de colmena ahí. Las tuvimos que quemar. Pero esos higos, qué deliciosos higos. Sabrosos. Y no me he comido otros higos como esos. Y cuando se acercaba el mes de mayo y junio, le decía: maestro, ¿ya mero hay higos? Ya hay, dice. No se preocupe, yo voy a traer. Y cada año nos llevaba 2 cestas de higos. El capítulo 1 de San Juan, el título del tema: encuentra a Jesús bajo la higuera. Ahorita vamos a ver qué es la higuera. El capítulo 1 de San Juan, el verso 13, habla del bautizo de Jesús. Y el Señor escogió a una persona llamada Juan el Bautista. Sus padres eran Zacarías y Elizabeth. Ustedes ya lo saben esa historia. Y él venía con un plan divino de bautizar al Señor. Lo interesante es que él no conocía a Jesús. Y yo me preguntaba cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, ¿cómo es que el Señor había ordenado a Juan el Bautista que iba a bautizar a Jesús y no lo conocía? Pero las cosas espirituales, dice la palabra de Dios, que se disciernen espiritualmente. Y el Espíritu Santo le iluminó a Juan el Bautista lo siguiente: cuando tú veas a una persona que tiene el Espíritu Santo y que habla, esa persona es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que tenía él 2 discípulos, que uno de ellos se llamaba Pedro y su hermano Andrés. Ellos eran discípulos del apóstol Juan. Y Juan el Bautista dice que fue, y cuando mira a Jesús, él se le queda observando, y lo primero que le dijo a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya me imagino cuando estos hombres observaron lo que dijo Juan el Bautista: yo quiero a esa persona. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la historia que estaban viviendo los discípulos en su tiempo? Y este hombre, cuando ve a Juan el Bautista decir esa expresión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautizó Juan a Jesús. Jesús inició su ministerio para ir a predicar la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, del verso 35 en adelante, me imagino que Juan, con sus 2 discípulos, con Simón y con Andrés, estaban por ahí. Y cuando viene ese mismo otro día, viene Jesús con ellos y le vuelve a decir la misma expresión. Verso 36. Jesús andaba por ahí y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Me puse a investigar por qué
Jesús, cuando llega la vida de Simón y la vida de Simón Pedro y la vida de Andrés, ¿por qué sale esta expresión de aquí el pecado, el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo? Hay un historiador del siglo I llamado Flavio Josefo. Y nos pusimos a investigar porque tiene bastantes libros, bastantes capítulos, perdón, son 3 libros. Y son muy grandes. Es del siglo I, Flavio Josefo en el tiempo de Jesús. Y Flavio Josefo hablaba cosas que me llamó a mí mucho la atención. Y fueron las siguientes. Cuando Pedro y cuando Andrés estaban, que vieron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había en aquel tiempo, había secuestros, había asaltos, había asesinatos, había varias cosas que hoy nosotros vemos y nos quedamos, hoy en México ya están acostumbrados. Pero aquí cuando los vemos no estamos acostumbrados. Pero ella se estaba pasando ese tiempo, había un grupo delictivo de sicarios que se llamaban los celotes. Los celotes se encargaban de secuestrar, de matar a los ricos de en aquel tiempo. Ese era el mundo que estaba viviendo Simón Pedro y que estaba viviendo Andrés, y ahorita van a venir otras 2 personas, pero eso era su mundo donde ellos vivían. Y cuando escuchan el mensaje de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Pedro y Andrés, yo me voy con él. Este mundo lo que ofrece es pura miseria. Yo quiero irme con ese Señor que se llama Jesús de Nazaret, que quita el pecado, que limpia el pecado. Yo quiero ir con él. Lo interesante que estas 2 personas, al hablar a Jesús, se fueron con Jesús. Y al caminar con Jesús, la primera pregunta que se hace Simón Pedro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Con quién te relacionas? ¿Y qué le dijo Jesús? Ya me imagino Jesús que se le quedó viendo a Pedro. Pedro desde un principio fue bien preguntón y se le queda viendo. Ya me imagino Jesús detenidamente a Simón Pedro y le dice, ¿qué buscas? Pedro también era igual, era observador. Y estaba observando todas las cosas que hacía Jesús. Y le dice Jesús, sígueme. Y siguen a Jesús, pero el tiempo ya era un poco tarde. Dice que la hora era a la hora 10:00, que son como las 4 o 5 de la tarde. Decimos allá en México nosotros, ya empieza a pardear, ya el sol se empieza a ocultar. Ya era tarde y llega Pedro y llega Andrés. Y la palabra de Dios no dice qué tanto platicaría Pedro con Jesús. Que cuál era su ministerio, que cuál que iba a hacer. Ya me imagino las preguntas que empezó a hacer Pedro y Andrés a Jesús. Y empezó él a hablarles. Pasó esa noche y al otro día que amanece, se va Jesús sigue su ministerio. Pero vamos a retornar un poquito al libro de Lucas, capítulo 4. ¿Qué tenía Jesús? 4 de Lucas, por favor, si me acompañan. El capítulo 4 de Lucas. Vamos a ver qué cualidad tenía Jesús. Verso 13 y 14. 14, por favor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. Llega Jesús, de ahí cuando se encontró con Juan el Bautista, él lleva la misión de ir a Galilea. Jesús y todos los eventos que lo relacionaron. El mar de Galilea era un mar céntrico y alrededor había todas las provincias. Estaba Capernaum, estaba Betsaida, estaba Nazaret. Todas estas provincias estaban aún alrededor. Y Jesús inicia su ministerio, y lo que me llama la atención, ¿cómo iba Jesús? Cuando iba llamando a estas personas, que llamó a Simón y Simón Pedro y también a Andrés su hermano, Jesús lleno del Espíritu Santo.
Aquí viene la incógnita para usted y para mí. Qué bendición es cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra vida empieza a ser dirigida como fue dirigida de Jesús. Llena del Espíritu Santo y empieza y invita a seguirlo a dos personas. Y vaya de qué personas estaba rodeado Jesús. De Andrés y de Simón. Dice el libro de los Hechos que eran unos hombres que eran de cuidado. Eran peleoneros, mal hablados y todo lo que usted y yo queríamos decirle a estos hombres. Eran especiales. A esos hombres especiales los llama alguien especial que se llama Cristo Jesús. A esos mal hablados, a esos pescadores, hijos de Jonás, Dios los escoge para un trabajo especial. Allá donde nosotros vivimos hay un pueblo circunvecino. Ahora anteriormente se dedicaba la mayoría de la gente a la pesca. El pueblo de Coatetelco se dedicaba anteriormente a la pesca. Hay un lago ahí. Y nosotros que somos circunvecinos, son 3 kilómetros de los pueblos donde nosotros vivimos. Ese pueblo conservan muchas raíces indígenas y su mayor fuente de empleo es el campo y la pesca. Y casi la mayoría de las personas que pescan se conocen con todos los pescadores. Y ya me imagino por qué traigo esto a colación. Porque Felipe, al que va a llamar ahorita Jesús, él era de la ciudad de Pedro y era de la ciudad de Andrés. Eran de Betsaida, eran los 3 de allá. No sé si eran amigos, la Biblia no dice si eran amigos, si eran conocidos, pero cuando yo remonto a mi lugar de origen, la mayoría de personas nos conocemos. Y ellos posiblemente se conocían porque eran de allá de ese lugar de Betsaida. Y ya me imagino que Felipe, cuando vio que andaban con Jesús Pedro y cuando andaba Andrés, estos pescadores, hijos de Jonás, estos peleoneros, ahora andan con Jesús. Y cuando ve Felipe, esto lo vamos a leer ahí en el capítulo 43 del verso 1, dice, al siguiente día, otro día, al día siguiente, cuando se había quedado Pedro y su hermano esa noche con Jesús, al otro día que amaneció, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea. Jesús viene a Galilea y se encuentra ¿quién? Se encuentra Felipe. ¿Y qué le dice a Felipe? ¿Sabes qué, Felipe? Sígueme. Ya traía a 2. Ahora le dice a Felipe, ¿sabes qué? Sígueme. El pueblo de Israel, básicamente, todos conocían lo que se hacía el sábado. El día sábado se tenía que ir a la iglesia. Pero muchas veces nosotros los cristianos hoy en día somos buenos teóricos. Lo digo por mí, no lo digo por nadie más. Bastante teóricos. Pero gloria a Cristo Jesús que Él no era teórico, Él era práctico. En el capítulo 4 de San Lucas, verso 14, por favor, vamos a ver qué hacía Jesús el día sábado y cuando llama a estas personas, ¿a dónde se los lleva? Capítulo 16, perdón, no 14, verso 16, capítulo 4. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿A dónde se llevó Jesús a los discípulos? A la iglesia. ¿Saben qué, muchachos? Me imagino unos muchachos, unos jóvenes, ¿saben qué? Hoy es día, hoy nos vamos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Oh, que fíjate que me invitaron a unos 15 años, que me invitaron a una boda, que me invitaron a un bautizo y por ahí. ¿Qué más? Hoy es día de alabar el nombre de Cristo Jesús. Vámonos a la iglesia. Se los lleva Jesús a la iglesia. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no les vino a enseñar, sí les enseñaba teoría, pero Jesús era práctico. Él se los lleva ese día, se los lleva a la iglesia. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo Jesús? Que les mostró. También les mostró lo siguiente, porque ven aquí un personaje que vamos a centrarnos en esta mañana. Su nombre es
Bartolomé en unas versiones, en otras dice Natanael, pero es la misma persona. Natanael significa regalo de Dios. El nombre de Natanael, y Natanael era de Caná de Galilea, de una provincia de Galilea llamada Canaán. Y de ahí él, qué interesante, porque Felipe tenía amigos. Y cuando llama a Simón, a Andrés, le dice: hemos encontrado al Cristo. La mejor noticia para Simón Pedro y la mejor noticia para Felipe era que habían encontrado a Cristo Jesús. Y la pregunta para usted y para mí: ¿será que será una buena noticia que usted y yo hayamos encontrado a Jesús? Nada más escuchados, hermanos. Gloria a Dios por ese amén. Es la mejor noticia. Muchas veces nosotros los cristianos vivimos y servimos a un Dios conforme que no existe. Pero gloria a Dios que Él existe, vive y vivirá por la eternidad, y Él tiene el poder en el cielo y tiene poder en la tierra. Y cuando vieron esas cosas estos hombres, yo de aquí no me muevo, yo me voy con Él. Y estos 4 hombres, estos 4 varones decidieron echar suertes. ¿Con quién? Con Jesús. La pregunta para usted y para mí: ¿estamos dispuestos a echar suertes con Jesús? La bendición para Felipe fue comunicársela a Natanael. ¿Sabes qué, Natanael? Yo he encontrado a Cristo Jesús. Yo he encontrado que tú lees, de ese que tú has investigado en la palabra de Dios, de que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Aquí está. ¿Te vas o te quedas? Porque yo me voy. Al viendo esa emoción de Natanael, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo también me voy. Yo también he leído y yo también me voy. Y muchas veces nosotros, lo digo por un servidor, nos da pereza leer. Pero vemos la bendición cuando usted y yo abrimos este libro en el capítulo 1 de Apocalipsis. Encontramos una hermosa promesa para todos los lectores de la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda estas cosas en ellas escritas, porque el tiempo que pasó está bien lejos, está cerca. Está cerca. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Feliz, dichoso es lo que está diciendo el que escribió el libro de San Juan. Escribe el libro de Apocalipsis y está diciendo: feliz, dichoso el que lee las palabras y las guarda, porque el tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? De la aparición de ese Cristo Jesús que le hizo la invitación a Natanael, que le hizo la invitación a Simón Pedro. Ahora va a regresar por usted y por mí, estemos preparados o no estemos preparados. Ese Jesús que se entrevistó con Felipe y con Natanael, ahora regresa por segunda vez. No como una persona humilde, ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Y usted y yo tenemos que compartir esa noticia, tenemos que vivir esa noticia y tenemos que practicar esa noticia. ¿Con quiénes? Con los que nos rodean primeramente, con los que vivo bajo mi techo y después con los que conozco. Tengo que compartir a ese Cristo que compartió Simón, ese Cristo que compartió Felipe, ese mismo Cristo que viene por segunda vez. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 1 de San Juan? Verso 44. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael conocía Nazaret. Natanael conocía Nazaret. Natanael también conocía a José. Y una de las preguntas que siempre nosotros preguntamos es como Natanael:
¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Yo no sé cómo vivía Nazaret en aquel tiempo. Yo no sé qué maldad había en Nazaret. Yo no sé qué cosas había en Nazaret. Y la pregunta que se hace Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? A lo mejor en algún momento me van a escuchar nuestros hermanos de Coatetelco, pero hoy los vamos a utilizar otra vez. El pueblo de Coatetelco, mis hijos ya tuvieron la oportunidad de ir a la iglesia adventista de Coatetelco este año. El pueblo de Coatetelco es un pueblo indígena de los malos, el más malo. Pero ha llegado el evangelio a Coatetelco. Ahí hay 3 iglesias, gloria a Dios, adventistas del séptimo día. Y cuando yo veo eso, el poder de Dios, la iglesia central, ellos tuvieron la oportunidad, y de esa iglesia central hay otras 2 más. Y la pregunta que yo me haría, ¿podrá salir algo bueno de Coatetelco? Y gloria a Dios, hay 3 iglesias en Coatetelco, que la de Mazatepec está chiquita. Y allá hay 3. Tiene poder el Señor, gloria a Dios por eso. Pero nosotros muchas veces vivimos el evangelio como es de una persona que está por allá dormida, que está una persona que por allá no tiene poder, pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso que vive y vendrá por segunda vez por usted y por mí. Ese Jesús está comenzando a trabajar en la vida de Felipe y en la vida de Natanael, y Natanael estaba preocupado porque dice, ¿Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? Era su amigo. ¿Sabes qué? Vente. Y fíjate si te conviene. Y fíjate y observa si es cierto o no es cierto. Vamos, dice la palabra de Dios. Mira y qué. Y ve. Observa lo que hay en Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo Natanael? Natanael fue obediente. Él se fue y fue a observar a Jesús. Y cuando yo veo el diálogo de Jesús con Natanael, ¿qué le dijo? He aquí, dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué estaba haciendo Natanael? Lo primero que hizo Natanael es de estar dudando de que si algo bueno iba a salir de Nazaret. Y cuando ve Jesús a Natanael, ¿qué le dijo? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Vamos a desglosar esto. Cuando el Señor ve a la persona, no ve lo que es, sino lo que puede hacer después. Una persona dudosa, a Jesús le está diciendo un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando ve Jesús, Él ve lo que tú puedes ser cuando tú seas transformado, cuando invitas a Cristo Jesús a tu vida, cuando el Espíritu Santo transforma tu vida. Él está viendo, Jesús, lo que tú puedes hacer más adelante. Y gloria a Dios por eso. Porque no vio lo que era Natanael, un dudador, un mentiroso. Él está viendo lo que Natanael puede ser más adelante con la ayuda del Señor. Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces tú? ¿A dónde has estado? ¿Cómo me conoces? Estudiando un poco acerca de este tema en el espíritu de profecía, nos fuimos a investigar un poco. Ahí en el libro de El deseado de todas las gentes, ahí viene la historia de estos personajes. Una de la historia que a mí, ahorita vamos a llegar al mundo espiritual. Mi mamá tiene 74 años. Mi mamá ya ha sufrido 3 operaciones. Nosotros estábamos pequeños cuando ella se hizo la primera operación. Poco nos acordamos de eso. Después tuvo otra.
Y en la tercera nosotros estábamos con mis hermanos. Yo tenía como unos 20, 22 años más o menos, me acuerdo. Y en aquel tiempo no estaba la violencia como está hoy. Usted era libre de andar en nuestra comunidad. Y me acuerdo que yo ese día hasta le cayó de raro, porque las madres hasta con nuestra manera de caminar escuchan y conocen. Aunque somos 6, mi mamá conocía dice ella, los andados. Y escuchó mis pasos. Y lo raro que a mí me llegó, que no me preguntó: hijo, ¿ya vienes? La encontré ahí a un borde de la cama, doblada a sus rodillas, llorando. Y una de las cosas que a mí no solo a mí, sino a todos nos quebranta ver a la madre llorando. Y no llorando un llanto así, un llanto desgarrador. Y cuando ella terminó de orar, yo me senté al borde de la cama y me volteé a ver. Y le digo: ¿qué tienes, mamá? Mis hermanas ya estaban en el Distrito Federal. Hijo, dice, tengo un dolor muy fuerte. Vamos al doctor. Y en aquel tiempo nada más había un doctor, estaba el hospital y la clínica de la comunidad. Y agarro la bicicleta, porque era lo único que yo tenía, la bicicleta, y me voy a la clínica de la comunidad y me voy a buscar al doctor. Todo estaba cerrado y era temprano, como eso de las 7, 8 de la noche. La vi de rodillas, orando, llorando. Y le digo: mamá, vámonos al hospital. No, hijo. Primero Dios, mañana que abra, ya sea el doctor acá o la clínica, mejor me llevas. Ya pedí la bendición de Dios y yo me voy a acostar. ¿Ya te vas otra vez? Porque yo llegaba a esa hora y para mí eso era muy temprano. Le digo: no, aquí me voy a quedar contigo. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Mi madre tenía ese lugar de oración al pie de la cama. Yo, un servidor como joven, yo no tenía esos momentos de oración. Y cuando llegaron esos momentos de oración, cuando yo me casé y vi la vida diferente. Y quiero anunciar a los muchachos: lo que menos hacemos es estar debajo de la higuera, debajo orándole al Señor. Los invito en el nombre de Jesús, no como cuando ya vengan los problemas. La invitación es hoy, donde no tienes problemas, no tienes de ese tipo de que se está enfermado un hijo, que tienes impotencia, estar de rodillas en ese lugar de la oración, en esa higuera. La higuera de mi madre era al pie de la cama, porque nada más eran 2 cuartos donde vivíamos nosotros. No tenía un cuarto ella personalmente donde tener ese encuentro con el Señor. Pero si usted no lo tiene, que sea ahí al borde de la cama, pero use un momento de oración a solas con el Señor. Me van a comentar: el hermano, ¿por qué está diciendo esto? ¿Cómo conoció Jesús a Natanael? Le dijo lo que acababa de leer la hermana Lidia: yo te vi debajo de la higuera. Bajo la higuera es el momento de oración, de intimidad personal con Cristo Jesús. Usted a solas con el Señor. Qué bendición para Natanael de que Jesús lo encontrara debajo de la higuera. Qué bendición para Natanael, porque ahí lo encontró Jesús. Ahí iba él a llorar, a él iba a desahogarse, a él iba ahí a poner sus peticiones delante de su Padre Celestial, y ahí lo conoció Natanael. Qué bendición para Natanael. Pero viene un compromiso: seguir a Jesús. Muchas veces nomás nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos seguir a Jesús. Y a Natanael le llega la bendición
ahorita que terminemos, vamos a ver qué bendición encontró a Natanael, que él abrazó y que él no despreció. La iglesia tiene dos segmentos de oración. Y aquí oramos. Oramos a las 9 de la noche, se ora a las 5 de la mañana, se ora cuando venimos. Pero Jesús, me van a decir, entonces eso es malo. No, es buenísimo. Pero una de las cosas buenas, personales, que usted y yo tengamos un encuentro con el Señor. Que tengamos un encuentro personal con el Señor donde nos podamos desahogar como se desahogaba Natanael, para que nosotros podamos encontrar una bendición que ahorita vamos a ver. La pregunta del millón: si usted y yo tenemos nuestra higuera. Y me pueden decir, yo no la tengo. La invitación es hoy. Que usted y yo tengamos un encuentro personal con el Señor, porque el Señor sí va a venir por familias, el Señor va a venir por iglesias, pero la salvación no es en general, es individual. Verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué cosa? Yo te vi cuando estabas allá de rodillas, yo te vi cuando estabas clamando, yo te vi cuando estabas en problemas, yo te vi cuando estabas bien, yo te vi cuando eras un muchacho, ahí te encontré. Qué bendición para Natanael. Que ustedes desarrollemos estar debajo de la higuera. Es bueno orar en la iglesia, buenísimo. Pero Jesús te quiere escuchar personalmente. Jesús quiere que usted y yo tengamos un encuentro personal con el Señor. ¿Lo podemos hacer aquí? Sí. Pero Él quiere en tu propio hogar, donde tú resides, donde tú vives, donde tú te relaciones, donde tú descansas, Él que pueda tener un encuentro personal primeramente contigo. ¿Qué promesa fue para Natanael? Que le dijo el Señor, respondiendo Jesús le dijo, verso 50, porque te dije, debí debajo de la higuera, crees cosas mayores verás. Verso 51. Le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante verás ¿qué? Gloria a Dios. Por eso el cielo abierto está abierto para ti. El cielo abierto está para ti. El cielo abierto está para tus bendiciones. El cielo abierto está para tu familia. El cielo abierto para ti, para ese encuentro personal con el Señor. Pero es personal. El cielo abierto. Yo cuando leí esa parte digo, el cielo abierto estaba para Natanael. La pregunta es que yo haga esa higuera parte de mi vida. Que esa higuera sea parte de mi diario vivir. Que esa higuera donde yo tengo el encuentro con el Señor abra la ventana del cielo. Y esa promesa también se le hizo el Señor allá a Jacob cuando estaba acostado en Betel. Lo vamos a leer también. Allá cuando él estaba acostado, venía huyendo porque lo iba a matar su hermano, y llega a ese lugar de Harán y de Beerseba y se acuesta, y él está ahí acostado. ¿Y qué ve? Dice que ve una escalera que de la tierra hasta el cielo, y allá el Hijo del Hombre, dice, allá parado al frente, dice, dándole la bienvenida a Jacob. Ahora esa misma promesa se le hace a Natanael, dice, el cielo está abierto para ti, el cielo está abierto para la iglesia de Texarkana, el cielo está abierto para todas las familias de la iglesia de Texarkana, pero yo tengo que tener un encuentro. Qué difícil es cuando uno es muchacho, lo digo por mí. Tener ese encuentro debajo de la higuera. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay problemas. Muchas veces si yo tengo escasez de dinero, le digo a mi mamá, a mi papá, ¿sabes qué, papá? Necesito unos tenis Nike, necesito esto, necesito lo otro, y agarro y me acuesto a dormir sin ninguna preocupación.
Así somos cuando somos hijos, lo digo por mí. Pero cuando uno es padre, las cosas cambian. Cuando uno es padre, las cosas cambian porque uno tiene que hacer hasta cosas para poder satisfacer las necesidades, no los caprichos, las necesidades de nuestros hijos. Pero nuestros hijos tienen que ver que nosotros tenemos ese lugar de encuentro con el Señor. Así como yo observé a mi madre hincada al pie de la cama por la vida. Ustedes y yo, no tarde que temprano, nos vamos a encontrar con esa necesidad. Mañana, pasado, cuando se casen, ¿cuándo? No lo sé. Pero hoy, si estamos tranquilos, si estamos en esas aguas tranquilas, tengamos esa higuera, tengamos un encuentro con Cristo Jesús. Y cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo Jesús, ¿qué le dijo a Natanael? De aquí en adelante está el cielo que abierto para ti, gloria a Dios. ¿Y qué le siguió diciendo? Verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué bendición para Natanael. Y le está diciendo el Señor que tuvo el encuentro personal con Jesús. Mira, Natanael, el intermediario entre el cielo y la tierra no es la Virgen María, no son los profetas, no es Juan el Bautista, se llama Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. No hay ningún intermediario. El único intermediario entre la raza humana no es María, ni los profetas, ni nada. Se llama Cristo Jesús. Y se lo está diciendo él. Esa es la escalera de Jacob. Ese es el intermedio del tiempo de Natanael. Y es hasta el día de hoy el único intermediario es Cristo Jesús. Quiero terminar con otro texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y con esto terminamos. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6. Me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de los profetas me ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. He aquí yo vengo pronto otra vez. Bienaventurado, dice, el que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. Feliz, dichoso el que lee, feliz y dichoso el que ve las profecías, porque yo vengo pronto. Y 2 veces lo dice pronto, pronto, pronto. ¿Y cuándo es pronto? Nosotros no sabemos. Y si el Señor nos hace la invitación este día para usted y para mí, que esa sea nuestra primera preocupación. Estar de pie cuando venga Cristo Jesús. Y si descanso, dice el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos, nos iremos para siempre a vivir con Él. Pero qué bendición para usted y para mí que tengamos ese encuentro con el Señor debajo de nuestra higuera. Si no lo tenemos, por favor, Señor, ayúdame a tener ese momento de oración contigo. Señor, no me gusta leer. Señor, no me gusta leer. Señor, ¿sabes qué? No me gusta leer. Ayúdame, por favor, a leer. Señor, no me gusta compartir el mensaje de salvación como Felipe con Natanael. Ayúdame, por favor, a compartir con alguien. Señor, la verdad no me gusta el sábado ir a la iglesia. Tengo muchos sueños. Estoy bien cansado de toda la semana, ajetreado. Que me paro a las 5 de la mañana. Por favor, ayúdame. Y el Señor le va a ayudar. El Señor fue hombre como usted y como yo. El Señor fue carpintero. El Señor trabajaba, Jesús, aquí en esta tierra. Pero Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue una persona que tenía ese encuentro debajo de esa higuera también. Jesús fue persona que iba a la iglesia el día sábado a la iglesia. Jesús fue bautizado como usted y como yo bajo el agua. Y Jesús recibió el Espíritu Santo que usted y yo necesitamos para poder ver la vida de otra manera. ¿Por qué escogió estos hombres imperfectos ante la raza humana? Para ver que el poder de Dios tiene poder para transformar. Tuvo poder y tiene poder por la eternidad. De esos labios pecadores llenos de problemas,
después los convirtió en bendición para ellos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude a poder desarrollar esas bendiciones en nuestra vida. Encontrarnos con Jesús debajo de la higuera. Que Dios bendiga su palabra. ¿120? Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que Él me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de Él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Qué maravilla. Jesús me ama a mí, dice este hermoso canto. Y a usted también. Vamos a terminar con una oración. Vamos a inclinar el rostro. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que dejaste plasmada en tu santa palabra, para que nosotros podamos ver las bendiciones que hay al seguir a Cristo Jesús. Tú has prometido estar con nosotros, pero has prometido también que los cielos estarán abiertos. Señor, ayúdanos a abrazar esa hermosa promesa mientras tú regresas. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, también como dirigentes a ser un ejemplo para tu pueblo en este lugar. Que este lugar sea de bendición no solo para nosotros, sino para la comunidad de Texarkana. Bendigas a tu iglesia, bendigas al pastor, bendigas a todos los hermanos en esta hora, los que estamos y los que no estamos, oramos por ellos. Oramos también por los alimentos, que tú bendiga las fuentes, bendiga las manos que lo han preparado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias también a los que nos vieron virtualmente. Que Dios les acompañe y que Dios les bendiga. Hermanos, no se vayan, hay comida para todos. Que Dios les bendiga.